en una producción sabemos que los costos se van dando en forma continua hasta un determinado momento, y desde ese momento en el que llamamos punto de separación, cada producto sigue su vía, digamos. Pongamos el ejemplo de la leche. Tenemos la vaca que nos da la leche, y el dulce de leche. Tenemos la vaca que nos da la leche. Entonces, ahí vamos teniendo un costo. Todo el procesamiento del alimento de esa vaca, la extracción de la leche. Una vez que tenemos el producto de leche en sí, de ahí podemos sacar varios productos, como puede ser la manteca, el queso, la crema. Entonces, hasta ese momento en donde la leche la podemos usar para otros coproductos, tenemos un costo. Ese costo lo vamos a tener que dividir en tantos coproductos se divida. Obviamente, si hay, también tenemos que ver la división, cómo la vamos a hacer. Existen métodos. El método del valor neto de realización, que es el valor supuesto, que el valor de venta, neteado los costos o los gastos de venta, o el método de las unidades físicas. El método de las unidades físicas es lógico desde el momento mismo en que si yo de la leche saco el 90% para hacer manteca y el 10% para hacer queso, obviamente la mayor cantidad de costos va a estar en la manteca por la cantidad de unidades físicas. Ahí vamos a hacer un prorrateo en cuanto a unidades físicas. Pero bueno, de esa crema, por ejemplo, puede salir un subproducto. Pero ese subproducto ya nace de la crema, no nace de la leche. Entonces, la ganancia que ese subproducto tiene, la tenemos que netear de los costos conjuntos, que ya es algo que se está obteniendo y que nos está restando de ese general. Vamos a leer un poquito el enunciado. Dice, Agromax en el procesamiento de la cosecha fina aplica costos conjuntos en donde el resultado de un proceso que se realiza en el departamento común se obtienen dos productos derivados del trigo, la harina A1 y la harina A2. Un subproducto que se vende para engorde de hacienda. La harina A1 y el subproducto se venden en el mismo estado en que se obtienen, y la harina A2, luego de ser sometida a un proceso del departamento siguiente, es vendida como harina de exportación, ya que por su alta calidad es conveniente darle un procesamiento adicional, no venderla como harina A2. Entonces, tenemos dos productos, en este caso la harina 1 y la harina 2, un subproducto. La harina 1 y el subproducto los vendemos tal cual los tenemos, mientras que la harina 2 pasa a un departamento posterior porque le hacen otro proceso y la venden como harina de exportación. Es decir, ahí tenemos mayores costos. Los datos que nos dan son, y fíjense que acá los tenemos, los datos sobre los costos en el departamento común, es decir, antes de la separación, en cantidad de kilos, es decir, unidades físicas. 150.000 kilos de harina 1, 180 de harina 1, 150.000 de harina 2, subproducto 60.000 y tenemos una merma de 10.000 kilos. Y a su vez nos dice el costo de esa producción común, es decir, el haber hecho todo esto, ¿cuántos nos salió? 800.000 pesos. Esas son las unidades al inicio. Después, como sabemos que la harina 2 la pasamos a un segundo departamento porque teníamos que hacerle un proceso adicional, ese proceso adicional llevó un total de 150.000 pesos, pero de los cuales realmente transferidos fueron 147 porque 3 hubo de merma. O sea, el total de los quilajes son 150.000. Ustedes no se olviden que las mermas normales forman parte del costo, las identificamos, pero forman parte del costo. Es decir, que cuando tengamos en cuenta unidades físicas, vamos a tener en cuenta un valor. ¿Cómo? ¿Cómo, Manuela? Manuela, ¿me hablaste? No se escucha, Manuela.
Si no, mándanos un mensaje. Creo igual Vero que se le activó solamente el micrófono. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa nos manda un mensaje. Bueno, les decía, acá tenemos estos valores de acuerdo al tipo de método que vamos a utilizar para el costo, vamos a utilizar unidades físicas o valores. A ver. Ah, no, se le desactivó. Perfecto, listo, no importa. Bueno, tenemos cuántos nos salió a hacer, o sea, ese proceso nos decía del departamento E de la harina 2, nos decía que tenía un costo que era 220.500. Luego, como sabemos que la separación de costos se hace a través del método de valor neto de realización o de unidades físicas, nos da a qué precio de venta se hace cada producto, es decir, al kilo de harina lo voy a vender 10 pesos y tiene un 15% de gasto sobre ventas, es decir, el costo va a ser 10 menos el 15%, lo mismo para la harina y lo mismo para el subproducto. Y dice, además el trigo de exportación incluye en su utilidad un 30% sobre los costos ocasionados por el departamento E posterior al punto de separación. Trabajo a realizar. Calcular los costos totales y unitarios de los productos derivados del trigo y del subproducto, considerando los siguientes supuestos. Primero, los costos de separación se cargan a los productos por el método del BNR. Y segundo, los costos antes de la separación, cargarlos a los productos por el método de la medida física de la producción. O sea, vamos a hacer los dos casos. En ambos casos, el subproducto que se obtiene se evaluará su valor neto de realización. Eso lo dijimos, es lo que vamos a tener en cuenta para netear de los costos totales antes de la separación, porque no inciden en la diferencia. ¿Cómo lo hacemos esto? Primero lo vamos a hacer por el método del BNR. Entonces, antes que nada, si lo vamos a hacer por el método del valor neto de realización, lo primero es que tenemos que saber cuál es el BNR de cada uno de los productos, ¿sí? Y entonces, fíjense, dijimos que el BNR lo sacábamos, precio de venta menos gastos de venta. Le vamos a sacar el costo, es decir, si yo tengo un precio de venta, pero para poder vender eso tengo un gasto sobre las ventas, que puede incidir diferentes gastos en eso, tengo un gasto sobre venta, a lo mejor puede ser un flete, una publicidad, lo neteo y ahí tengo realmente el costo de ese producto, el valor neto de realización, es decir, a qué valor lo puedo llegar a vender en el mercado. Entonces, fíjense, la harina 1 tiene un precio por kilo de 10 pesos y tiene un gasto de comisión de 1,50. Esto, obviamente, chicos, los estamos sacando de acá, fíjense, precio de venta menos el 15%, o sea, este 1,50 obviamente es el 15% de los 10 pesos, ¿sí? Hasta ahí vamos. Entonces, quiere decir que el BNR de la harina A1 es 8,50. Luego tenemos el BNR del subproducto. Era 1 peso por kilo, tiene una comisión del 2% sobre ese peso, por lo tanto tiene un 0,02 de gastos de comisión de venta, el valor neto de realización 0,98. El producto, el segundo, el de la harina 2, es la que pasa al departamento E, que se le hace un nuevo proceso que se va a vender como harina de exportación. Fíjense que el precio sobre el kilo es 15 pesos. También tiene un 10% de gastos de comisión. Obviamente le aplico el 10% a los 15, me da 1,50. Hasta ahí sería el BNR antes de la separación, ¿sí? Pero como este producto, tenemos que saber cuál es el BNR total. Este producto pasa a un costo de proceso posterior, tenemos que ver ese costo de proceso, cuánto es por unidad. Y tenemos un 1,50. ¿De dónde sale ese costo de proceso? Fíjense que estoy haciéndolo acá, peso sobre kilo. De los 220.500, que es el total del costo del proceso,
del segundo departamento dividido la cantidad de unidades físicas. ¿Sí? Recuerden, si bien había 150.000, teníamos la merma de 3, entonces acá realmente vamos a dividir por cantidad de unidades. El total del producto, el total del costo, que las mermas inciden en el costo, recuerdan eso. Entonces tomamos los 220.500. Ahí sacamos el 1,50. El 1,50, luego tenemos acá la utilidad sobre el precio, que esto surge del punto 6. El punto 6 nos decía, además, el trigo de exportación incluye en su utilidad un 30% sobre los costos ocasionados en el departamento, o sea que para poder venderlo, luego que le descontamos los gastos de venta y le adicionamos los costos del proceso, tenemos que calcular cuánto es por kilo la utilidad que estamos obteniendo sobre esa venta. Entonces, este 0,45 surge de, este 0,45 es sobre el total del costo del reproceso, un 30% sobre el 1,50. ¿Hasta ahí me siguen, chicos? Vero, Sí. no me quedó claro la división esa. A mí no Esto, me quedó claro lo del 1,50. este, Sí, a mí eso, pero bueno, no sé lo que decía la... esa flecha va acá. Ahí, a ver. Este 1,50, este surge de acá, de los 220.500 sobre 147.000. Ustedes piensen, o sea, nosotros tenemos, primero, los 15 pesos antes de la separación que nos salía cada kilo de harina. A eso le descontamos el gasto de comisión como hicimos con los anteriores. Ahí ya podríamos obtener el BNR, pero como este producto fue el que pasó al departamento para que le hagan un nuevo proceso, tenemos que seguir viendo los costos de ese proceso para poder sacar el BNR general. Entonces, decimos, bueno, el total del segundo departamento, ¿cuánto fue el costo? El costo fue 220.500. Sobre la cantidad de unidades físicas, eran 147. En realidad, eran estas, donde están acá. Eran 150.000. Pero como tuvimos una merma de 3.000 kilos, nos quedan 147. Entonces, recuerden que como las mermas normales aumentan el costo, vamos acá y directamente tomamos el total, no es que vamos a descontar de los 220.500 la merma. Entonces, este 1,50 es el costo que nos sale por unidad hacer en el segundo departamento. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, ahí se entendió mejor. Hasta ahí. Bien, entonces, hasta acá, este es otro costo que vamos a tener que descontar para obtener realmente el valor neto de realización de ese bien. O sea, al precio de venta le tenemos que restar todos los costos y gastos de venta. Acá esto es un análisis más amplio porque tiene un proceso posterior. Seguido al costo del proceso, a su vez nos decía en el punto 6 que una vez que se terminaba de hacer el producto en el departamento E, o sea, donde se hacía la harina 2, realmente se la terminaba de procesar, se le aplicaba un 30% de utilidad, un margen de utilidad sobre ventas. Eso sabemos lo que es. Entonces, si se le aplica un margen de utilidad sobre ventas, también va a incidir en el costo. Entonces también vamos a ver ese margen de utilidad, cuánto es, lo vamos a descontar. Para saber realmente el costo. Entonces, en este 0,45 le voy a aplicar el 30% el costo unitario que surge del costo del reproceso. ¿Sí? Fíjense, este 0,45 es E11, sería este, 1,50 por el 30%, que surge del punto 6. En definitiva, el valor neto de realización de la harina 2, es decir, a qué valor realmente me está quedando de venta menos costo, es el precio de venta menos todos los gastos, el 1,50, el 1,50
y el 0,45. Ahí resto todo. Fíjense que acá tenemos de dónde sale el 11,55. Y ahí obtenemos los BNR, vamos a hacerlo más llamativo, los BNR de cada uno de los productos y del subproducto. Ahí tenemos los BNR, o sea, calculamos eso primero, antes que nada, porque el práctico me pide que asigne los costos conjuntos en función del método del BNR. ¿Hasta ahí vamos? Sí, hasta ahí vamos. ¿Hasta ahí? Bien, a ver si... Esto, miren que el otro día me había quedado más lindo. Hasta, vamos a correr. Bien, ahora tenemos, como bien dijimos, nosotros tenemos costos conjuntos hasta un momento, ¿sí? Si de esos coproductos surge un subproducto, la ganancia de ese subproducto la vamos a tener que netear de los costos conjuntos, porque es algo que estamos obteniendo posterior, una ganancia posterior, en función de los costos que se habían asignado antes. Entonces, fíjense, de los costos comunes totales, los 800.000 pesos que teníamos acá como dato, que eran los costos de producción común, es decir, haber fabricado los dos productos, o sea, después de los costos de separación, fabricamos la harina 1, la harina 2 y el subproducto, ¿sí? Perfecto. Los costos comunes a esas dos harinas fueron los 800.000 pesos. Y lo que le vamos a restar es el ingreso neto que tuvimos del subproducto. Porque ustedes piensen, por ejemplo, el subproducto salió de uno de los coproductos. Entonces, la incidencia de esa ganancia surge como consecuencia de todos esos gastos anteriores. Por lo tanto, el ingreso neto del subproducto lo vamos a restar de estos costos comunes. ¿De dónde surge ese 58.800 que resto? De los 60.000 kilos del subproducto por el valor neto de realización. Fíjense que el subproducto tiene un BNR de 0,98, ¿sí? Entonces, los 60.000 kilos por el 0,98, que es el BNR, es decir, que yo tuve un ingreso neto por haber hecho ese subproducto que derivó de un coproducto de 58.800. En realidad, la cantidad de costo a distribuir es 741.200. Es decir, que si no hubiera existido el subproducto, distribuíamos los 800.000 pesos. Pero como está este tercer elemento, y surge como consecuencia de los coproductos, los vamos a descontar del total de los costos conjuntos, ¿sí? Entonces, en realidad lo que vamos a tener que distribuir es estos 741.200. ¿Hasta ahí vamos? Sí, Vero. Déjenme ver una cosita acá. A ver, que acá hay un mensaje. Vero, ¿por qué es por el 0,98? Que eso no entendí. O sea, los 60.000 sí, pero los 0,98. Porque tiene un gasto de venta del 0,02. Ok. Pero gracias. aparte, espérate que lo busco acá, estás multiplicando por el BNR. Los 60.000, fíjate, el BNR del subproducto es 0,98. Sí, ahí me quedo, gracias. Listo. Bueno, vamos a ver entonces, estos son todos cálculos, fíjense que acá dice cálculos generales previos. Ahora vamos realmente a la distribución de costos conjuntos según los precios netos de venta en el punto de separación. ¿Sí? Fíjense, o sea, ¿qué es lo que voy a tener en cuenta? Obviamente, si estoy haciéndolo en base al BNR, voy a tener en cuenta justamente eso, el precio de venta. Para la harina 1 tuve 180.000 kilos.
que los vendí a 8,50. Obviamente ese 8,50, fíjense de dónde sale, ¿sí? Del BNR que sacamos anterior. O sea que tengo un total de 1.530.000. La harina A2, o sea, ustedes fíjense que yo lo único que voy a tener en cuenta ahora para la distribución de costos conjuntos son los coproductos, en general. O sea, el producto general en este caso es el trigo. Los coproductos son las harinas. Y de uno de ellos surge el subproducto. Pero los costos conjuntos los hago a los coproductos. Entonces, por eso tengo nada más que en cuenta las dos harinas. La harina 2 tiene 150.000 pesos, 150.000 kilos. Multiplicado por su BNR me da un total de 1.732.000. Quiere decir que tengo un BNR general entre los dos productos de 3.262.500. Que el total de costos que tengo que distribuir son 741.200. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Regla de 3 simple. Si el total de lo que tengo que distribuir son 741.200, o sea, esto es lo que yo tengo que distribuir. ¿En función de qué? Y bueno, en función del BNR en el total. Si yo tengo un valor neto de realización general de 3 millones, tengo que ver cuánto es 1,5 millones en este general. Y tengo que ver qué incidencia tiene este 1.700.000 en el general. Y eso es regla de 3 simple. Si 3.262.500 es el 100% del total de lo que tengo que averiguar, ¿qué porcentaje va a ser 1.530.000? Y ahí aplico regla de 3 simple. 1.530.000 por el 100 dividido 3 millones. Es decir, 1.530.000 dividido 3.262.000, y ahí me da de dónde sale que eso representa el 47% sobre el total. Lo mismo hago para la harina 2. Me dice que representa un 53%. Y fíjense que está bien clarito. Si son 3.200.000, entonces ya sabemos que 1.600.000 es el 50%. Acá tengo 1.500.000, o sea que está bien que sea el 47%, un poquito menos del 50%. ¿Sí? Entonces, estos saben cómo sacarlo. ¿Sí? Sí, sí, Vera. Bueno, entonces, una vez que tengo el porcentaje de incidencia de cada uno de los productos en el total, digo, bueno, si la harina 1 tiene el 47%, quiere decir que del total general voy a aplicar el 47% a los 741.200, es decir, que de este total, 347 va para la harina 1 y 393 va para la harina 2, es decir, a los 741 le aplico el 53%. Ahí no es nada más ni nada menos que aplicar regla de 3 simple. Por eso yo siempre les digo que hay cuestiones que yo no me voy a parar a explicar de matemática, digamos. No soy buena en matemática, entonces tampoco me voy a parar. Ahora esperen que enchufo la compu. Me estaba quedando sin batería. Bien, entonces, de esta manera logramos, fíjense, los costos en el punto de separación. Quiere decir que, llegado el momento del punto de separación, el total de lo que se gastó hasta ese momento, 347 lo voy a imputar a una harina y 393 lo voy a imputar a la otra. Es decir, ahí tengo el costo total antes del punto de separación. ¿Perfecto? ¿Se entendió ahí? Sí. Bien. Sí, sí. Vamos a ver ahora la determinación del costo total, considerando el reproceso. La harina A1 se vendió exactamente en el mismo estado, por lo tanto, el costo total de la harina 1 va a seguir siendo el mismo, los 347. Pero la harina A2
se llevó a un reproceso. Es decir, que aparte de los 3,93, le vamos a sumar, vamos a ponerlo acá más negrita, y lo vamos a aumentar un poquito para que lo vean. Ahí lo ven mejor. Le vamos a sumar los 220.500 del costo del reproceso. Quiere decir que el costo total general de la harina 2 es 6,14. Es decir, lo que trajo antes del punto de separación y lo que se le sumó por el reproceso. ¿Perfecto? Ahí tenemos lo que nos pide el práctico, determinación de costos totales. Y después nos pide determinación de costos unitarios. Vamos que los hacemos acá. La harina A1, ¿cuál es el costo total? 3,47. Tenemos que ver el costo unitario. Y bueno, es simple. ¿Cuántos kilos había hecho la harina A1? Fíjense, lo tengo acá. 180.000 la harina 1. Entonces, el costo unitario, ¿qué vamos a hacer? Los 3,47 sobre 180.000. A ver, G24, ¿dónde lo tengo a G24? Ah, sí, los trajo de acá arriba, acá. G24, ¿ves? El costo unitario lo saco de ahí. De los 3,47, estos 3,47 dividido los 180.000. Hasta ahí vamos. Fíjense el producto 2. Saco el costo, el costo unitario antes del punto de separación. ¿Sí? El costo unitario antes del punto de separación es estos 3,93 que tengo, dividido 150.000. ¿Sí? Lo hago igual que la harina A2. Los 3,93 dividido 150.000. Luego le anexo cuánto es el costo unitario en el proceso posterior. Que eso lo hago, como estoy hablando de costos generales, estoy hablando de BNR, fíjense qué valor es el que tengo en cuenta. 150.000. Considero todo, con las mermas incluidas, porque estoy hablando de valores. ¿Sí? Entonces, hago los 220.500 dividido 150.000, y ahí tengo el costo unitario, que me da 1,47. Quiere decir que el costo unitario total, obviamente, es la suma de lo que trajo hasta el punto de separación, más el costo unitario del reproceso. ¿Sí? Vero, sería Sí. igual que los 6,14 dividido los 150. Exacto, nos tendría que dar igual. A ver. No, yo para saber si estaba 6,14, bien. 102,76 dividido 150.000 era. Sí. 409, sí. Ah, ok, genial. Pero digamos, lo podés hacer así directamente, y acá, en vez de poner costo de punto de separación, costo unitario general. ¿Sí? Que acá estamos dividiendo lo que es el punto de separación de lo que es el unitario. Bien, ¿se entendió eso hasta acá? Sí, Vera. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hacerlo por el otro método, o sea, por las unidades físicas. Ustedes piensen que acá lo hicimos por BNR, lo que tenemos en cuenta son valores, ¿sí? El valor de venta. Por lo tanto, voy a tener en cuenta en las unidades, voy a tener el valor general de lo que se produjo, independientemente de la merma o no. ¿Por qué? Porque en el costo total la merma se incluye. Vamos ahora a unidades físicas, y ahí sí el tema me cambia. O sea, acá lo que voy a tener en cuenta es el costo total, lo voy a dividir, pero no en base a un valor, sino en base a la cantidad de unidades que se produjeron para cada producto. Entonces, fíjense, en el otro, cuando hicimos el primer cuadro, lo que habíamos hecho era considerar el BNR, y después, en base a ese total, sacar el porcentaje. Acá directamente, fíjense, producto A1, 180.000 kilos. Producto A2, 150.000 kilos. Es decir,
¿Que cuánto se produjeron? 330.000 kilos. Recuerden que estamos en el método de unidades físicas. Quiere decir que 330.000 es el 100% de las unidades que se produjeron. Bueno, ¿qué porcentaje es 180 en 330? Y es el 54%. ¿Qué porcentaje es 150 en 330? Y es el 45%. Bien, entonces hago exactamente lo mismo que hice en el otro método. Si lo que tengo que distribuir son 741.000 pesos, bueno, distribuyo el 54% para la harina 1 y el 45% para la harina 2. Es más fácil el método de unidades físicas, porque lo único que tengo en cuenta es eso, las unidades. No tengo que sacar, multiplicar por el valor de venta ni nada. La determinación de los costos totales los hago exactamente lo mismo que en el de BNR. Para la harina 1, los 404 porque se venden en el mismo estado en el que se terminan de procesar. Y para la harina 2 se le asigna o se le suma el costo del reproceso, que son los 220.500. Entonces ahí llego a los 557. ¿Sí? Fíjense cómo no se dispara tanto, pero los valores generales son distintos. Miren que acá teníamos 347 y 614, y en este tenemos 404 y 557. O sea, cómo, independientemente de qué método estemos utilizando, los costos varían, ¿sí? Y hacemos lo mismo para la determinación de los costos unitarios. Fíjense, hago los 404 dividido los 180.000, que eran las unidades físicas. En este caso hago los 336 dividido los 150, que eran las unidades físicas. Y acá, en el costo del proceso, recuerden que en este lo habíamos dividido por valor, que eran los 150.000, ¿sí? Pero en este costo unitario, a los 220.000, fíjense que los estoy dividiendo por 147, que es realmente las unidades físicas que se terminaron produciendo, porque recuerden que del 150 teníamos una merma de 3. Entonces, unidades físicas reales fueron 147. Y ese es el costo del reproceso que estamos sacando ahí, ¿sí? Y ahí tenemos el costo unitario. ¿Se entendió, chicos?